Hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Soy y como siempre estoy súper emocionada de compartir un nuevo vídeo con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas, el chisme, la farándula y por supuesto el amor. Porque ¿quién no ama un buen drama romántico? Hoy vamos a hablar de una historia que ha dado mucho de qué hablar, una historia que ha revuelto las redes sociales y ha hecho suspirar a miles de fanáticos. Prepárense porque el tema de hoy es Demet Özdemir y su regreso al lugar del amor con Can Yaman. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué significa este reencuentro? ¿Hay posibilidades de una reconciliación? Vamos a desmenuzarlo todo. Antes de continuar, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de esta linda comunidad, pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, y déjenme un like si les gusta lo que ven. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí a darle. Para aquellos que no están tan familiarizados con la historia, hagamos un breve repaso. Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los actores turcos más queridos y exitosos, protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkencikus en 2018. La química entre ellos en la pantalla era innegable y rápidamente, los rumores de un romance fuera de la ficción comenzaron a circular. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en muchos países del mundo, incluyendo España y Latinoamérica, donde ganaron legiones de fans. Imaginen por un momento la euforia. Una serie turca con una trama fresca y personajes cautivadores, conquistando corazones en todo el mundo. Y en el centro de todo, dos protagonistas que encendían la pantalla con su conexión. Erkencikus no solo era una telenovela, era un fenómeno cultural. La historia de Sanem Can, con sus idas y venidas, sus malentendidos y sus momentos de pura pasión, mantenía a los espectadores al borde del asiento. Y la realidad, como suele suceder, comenzó a imitar a la ficción. Durante el rodaje y la promoción de la serie, los rumores sobre su relación se intensificaron. Los fanáticos estaban locos por ellos, querían que fueran pareja en la vida real. Se les vio juntos en eventos, en fiestas, y las fotos y vídeos que se filtraban a menudo generaban aún más especulaciones. Parecían inseparables. La tensión, las miradas cómplices, las risas. Todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad. Recuerdo perfectamente la época. Las redes sociales explotaban cada vez que se publicaba una foto de ellos juntos. Los foros y los grupos de fans se llenaban de debates sobre su relación. ¿Era real? ¿Era publicidad? ¿Habría futuro para ellos? La intriga era palpable. Los más optimistas soñaban con una historia de amor de cuento de hadas, mientras que los más escépticos se mantenían cautelosos, conscientes de la naturaleza efímera del mundo del espectáculo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la situación se complicó. Después de un tiempo comenzaron a circular rumores de discusiones y conflictos. Se decía que las personalidades de ambos eran muy fuertes y chocaban. Los medios de comunicación y las redes sociales estaban constantemente especulando sobre su relación, lo que probablemente ejerció mucha presión sobre ellos. Finalmente la relación, si es que alguna vez existió formalmente, llegó a su fin. Ambos tomaron caminos separados. Es importante destacar que en el mundo de la farándula, la presión es constante. Los actores, además de lidiar con el estrés del trabajo, deben enfrentarse al escrutinio público, a la invasión de su privacidad y a las expectativas de los fans. A veces la intensa atención mediática puede ser abrumadora y, en ocasiones, incluso destructiva para las relaciones personales. Can Yaman, con su creciente popularidad, se trasladó a Italia para trabajar en proyectos internacionales, mientras que Demet Özdemir continuó su exitosa carrera en Turquía, protagonizando otras series y convirtiéndose en una de las actrices más solicitadas del momento. El éxito de ambos por separado demostró su talento y su capacidad para reinventarse. Can Yaman, aprovechando su atractivo y su talento, se lanzó a la conquista del mercado internacional. Sus proyectos en Italia, como la serie Viola come il mare, le abrieron puertas a nuevos públicos y consolidaron su estatus como una estrella global. Su imagen, su trabajo y su vida personal han generado gran interés en diferentes partes del mundo. Demet Özdemir, por su parte, se mantuvo fiel a sus raíces,
protagonizando series que siguieron cosechando éxitos en Turquía y en el extranjero. Su versatilidad como actriz, su carisma y su capacidad para conectar con el público la convirtieron en una de las figuras más queridas de la televisión turca. Su nombre se convirtió en sinónimo de éxito y de profesionalismo. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Recientemente Demet Özdemir fue vista, y esto es lo crucial, en un lugar que evoca recuerdos muy especiales. En el set de rodaje de Erkenci. Fue un momento que dejó a todos boquiabiertos. ¿Por qué Demet regresaría a un lugar que estuvo ligado a su relación con Can Yaman? ¿Fue un acto de nostalgia? ¿Un gesto hacia el pasado? ¿O quizás un intento de reavivar la llama del amor? La noticia de su regreso al set se propagó como la pólvora. Los fans enloquecidos comenzaron a especular sobre las posibles razones. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, no tardaron en hacerse eco de la noticia, alimentando la curiosidad y la expectación. La pregunta del millón era, ¿qué estaba haciendo Demet en ese lugar, tantos años después? La respuesta no es tan simple como un sí o un no. Sin embargo, podemos analizar las posibles razones por las que Demet podría haber tomado esta decisión. Primero, y quizás la razón más obvia, es por trabajo. Es probable que Demet estuviera grabando algún anuncio publicitario, participando en una sesión de fotos, o visitando el set por algún otro motivo profesional. Es una posibilidad muy plausible considerando que la serie Erkenci sigue siendo muy popular y rentable, y el lugar es un símbolo de éxito para ella. La industria del entretenimiento, como cualquier otra, tiene sus propias dinámicas. Los sets de rodaje con frecuencia se reutilizan para otros proyectos, ya sean anuncios, sesiones de fotos o incluso nuevas producciones. No sería sorprendente que Demet, en su calidad de actriz y modelo, hubiera sido contratada para trabajar en ese lugar. Segundo, la nostalgia y el valor sentimental. El set de Erkenci debe tener un significado especial para Demet. Fue el lugar donde vivió momentos importantes de su vida, donde forjó amistades, y donde experimentó el éxito profesional a gran escala. Volver a ese lugar podría ser una forma de recordar buenos momentos, de honrar el pasado y de conectar con sus raíces. La nostalgia, en ocasiones, es un sentimiento poderoso. Nos impulsa a revivir experiencias, a recordar a las personas que formaron parte de nuestra vida y a valorar los momentos que nos marcaron. Es posible que Demet, movida por este sentimiento, quisiera simplemente volver a ese lugar, a ese espacio que fue testigo de su éxito y de sus vivencias. Tercero, y aquí es donde la historia se vuelve más picante, la especulación romántica. ¿Podría ser que Demet todavía sienta algo por Can Yaman? ¿Podría ser que este regreso al set fuera una forma de enviar un mensaje, de expresar su deseo de un reencuentro? Los fans, como es de esperar, han comenzado a teorizar sobre esta posibilidad, llenando las redes sociales de mensajes de apoyo y esperanza. La especulación romántica, por supuesto, es el ingrediente perfecto para avivar la llama de la intriga. La idea de un reencuentro, de una segunda oportunidad, es algo que siempre atrae a los románticos empedernidos. Y en este caso, la coincidencia del regreso de Demet al set de Erkenci ha generado un sinfín de teorías y de esperanzas. En cuanto a Can Yaman, aunque no estaba presente en el momento de la visita de Demet, la información sugiere que ambos actores, aunque no mantienen una relación cercana, no se encuentran en malos términos. Han demostrado profesionalismo al hablar el uno del otro en entrevistas, respetando su pasado en común. Además, recientemente Can Yaman regresó a Turquía para proyectos profesionales, lo cual reavivó las esperanzas de los fans de verlos juntos de nuevo. La relación entre ambos actores, al menos en público, ha sido cordial y respetuosa. Ambos han optado por mantener una actitud profesional, evitando comentarios polémicos y respetando el pasado que compartieron. La posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos, o de que retomen una relación personal, es algo que solo el tiempo dirá. Es importante recordar que aunque el mundo del espectáculo nos encanta, la realidad de sus vidas privadas es diferente. A veces, la prensa exagera y dramatiza las situaciones. No podemos saber con certeza qué hay en el corazón de Demet, ni cuáles son sus verdaderas intenciones. Sin embargo, podemos analizar los hechos, especular y, por supuesto, soñar con la posibilidad de un reencuentro. El mundo del espectáculo, a menudo, es una máquina de crear mitos y leyendas. La prensa, los fans y los propios protagonistas contribuyen a alimentar la intriga y a mantener viva la llama de la especulación.
Es importante, sin embargo, mantener una distancia prudencial, ser conscientes de la realidad y no dejarnos llevar por las fantasías. En conclusión, la visita de Demet Özdemir al set de Erkencikus es un evento significativo que ha despertado la curiosidad de todos. Las razones detrás de esta visita son variadas, desde motivos profesionales hasta sentimientos de nostalgia. El futuro de la relación entre Demet y Can Yaman es incierto, pero la esperanza de los fanáticos sigue intacta. El hecho de que Demet y Can hayan logrado mantener una relación cordial, a pesar de su ruptura, es algo digno de elogio. En un mundo donde los conflictos y las rivalidades son comunes, la capacidad de mantener una relación de respeto y de profesionalismo es un ejemplo a seguir. La historia de Demet y Can, sin duda, continuará generando interés y debate. La posibilidad de un reencuentro, ya sea profesional o personal, es algo que solo el futuro podrá revelar. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación entre Demet y Can? ¿Creen que volverán a trabajar juntos en el futuro? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Cuéntenme qué piensan, cuáles son sus teorías, y qué esperan que suceda con esta historia. Estoy ansiosa por leerlos. No olvidemos que más allá de las especulaciones y de los rumores, lo importante es respetar la privacidad de los actores y valorar su trabajo. La vida de los famosos a menudo es objeto de curiosidad y de interés, pero también merecen tener su espacio y su intimidad. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Me divertí muchísimo investigando sobre este tema y compartiéndolo con ustedes. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerden dejarme un like si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. La industria del entretenimiento con sus luces y sombras siempre nos depara sorpresas. Las historias de amor, los reencuentros inesperados y los rumores siempre son una fuente de interés y de fascinación. Y en el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, la intriga está servida. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y no olviden que el amor, como en las telenovelas, siempre da mucho de qué hablar.